Muy bien, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, todos sean bienvenidos, los que no nos saludamos al principio y ahora ya, gracias a Dios. Hay alguna familia que nos falta, ¿verdad? Que están preparándose para el ratito. También estemos orando por ellos. Sigamos orando por nuestra iglesia, hermanos. Los anuncios son al ratito, pero también, hermanos, el estarles motivando acerca de lo de membresía, para que si usted tiene el deseo pueda entregar las solicitudes, porque necesitamos ya ver algunas cosas, pero no quiere decir que se va a cerrar el tiempo, el arca se va a cerrar y se van a quedar, no es así, pero para poder saber, hermanos, solo quería mencionarlo para que en el transcurso del día no se nos pase. ¿Ok? Hay otros anuncios, los veremos un poquito más después de la predicación. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Estamos en este tiempo. Yo no he acostumbrado, hermanos, a diferenciar en un sentido, ¿verdad? El término de escuela dominical con predicación, aunque es una forma muy común de nuestras iglesias de hacerlo, porque a veces se tiene la idea de que en la escuela dominical es donde aprendemos y la predicación es como un momento de que el pastor va a decir muchas cosas, quizá más motivacionales que enseñanza, pero por eso no lo veo de esa misma manera, porque creo que cada tiempo en la Escritura es una predicación de la palabra de Dios y en ella aprendemos, ¿no? Como quiera, de una o de otra forma siempre estamos aprendiendo. Por eso no hago esa distinción. Y no quisiera llamar bien, estamos ahorita en el tiempo de la escuela dominical y a veces eso puede hacer que algunos digan, voy a venir a la predicación. Ese tipo de cuestiones llega a pasar, pero en realidad, hermanos, vamos a oír la palabra de Dios y nos va a instruir y nos va a confrontar y vamos a aprender y vamos a ser cambiados por su Espíritu. Y estamos estudiando el libro de Efesios en la primera hora de nuestra iglesia y es lo que vamos a ver en esta hora, nuestro único culto hoy. Efesios, por favor, capítulo 1. No sé si dije primero a los Efesios, pero es Efesios 1, ¿verdad? ¿Dije primero a los Efesios? No, ok, gracias. Efesios 1, por favor. Estamos estudiando allí que Dios es bendito. Es una alabanza de 3 estrofas en estas palabras de Pablo, del 1 al versículo 14. Hemos visto ya que Dios es bendito por lo que ha hecho a su iglesia y hablábamos de la elección en el tiempo eterno, en la eternidad pasada, cómo Él eligió a su pueblo, cómo Él nos amó y se relacionó con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y hemos comenzado a ver no solo que Dios es bendito por lo que Él ha hecho ya, sino que Dios es bendito por lo que hace en el presente de la iglesia. Y aquí estamos hablando acerca de la redención. La redención. Explicamos la semana anterior lo que la redención significa. Explicamos también que es esa adquisición por medio de un pago, y el pago es la sangre de Cristo, por la cual Él entonces compra a esclavos para hacerle ser su dueño de ellos y otorgarles libertad. Es la imagen de ese mercado de esclavos. Ahora, hablando de esto, hubo algo que no quiero dejar pasar. Hablamos de quién es el Redentor, el amado. ¿Y quiénes son los redimidos? Y los redimidos, las características de estos son gente que no aporta absolutamente nada para ir a la gloria, sino que completamente estamos corrompidos, muertos en pecados. Y de ahí es donde el Señor nos rescata, del lucro que comprar y dar libertad. Entonces nosotros no éramos gente digna de ser comprada o adquirida. Estábamos en pecados. ¿De qué éramos esclavos? Y ahí es donde nos detuvimos la vez pasada y hablamos que éramos esclavos del pecado. Dice Juan 8:34, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice enseguida. Hemos sido libertados, comprados por medio de la sangre de Cristo, del amado, del pecado. Hablaremos de ello hoy. Hemos sido comprados de nuestra vana manera de vivir en pecado. Esos modelos, esas vidas que llevábamos, hermanos, no podemos decir que hay alguien que está bien, que vive bien. Dice el Señor, tu vida esclavizada al pecado, por más moral que sea, es vana. Y Dios te rescata, Cristo por medio de su pago te rescata de esa vana manera de vivir. Entonces no hay nada que anhelar en el pasado. No hay nada que desear del pasado. Todo ha sido quedado atrás, dejado atrás. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir por medio de su sangre.
Él nos ha rescatado, y dos aspectos más que quiero resaltar aquí, de esta generación caída en pecado. Ve Gálatas capítulo 1, 3 al 4. Al final entendemos que es un rescate del pecado, era donde estamos esclavizados. Pero nota por favor, Gálatas 1, 3 al 4, de esta generación caída en pecado. Hemos sido rescatados. Eso significa redención, comprar por precio para dar libertad. Gálatas 1, 3. Ok, permítanme. ¿Sí estoy bien? Ok. Segundito. Ok, es que estoy en el 2, perdón. Ok, Gálatas 1, 3. Mire lo que dice. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo califica a la era, a la generación? ¿Cómo califica el Señor a toda la época en la que vivimos desde Adán hasta este momento? ¿Cómo la llama? Un siglo, ¿cómo es? Malo. Malo porque está sumido en pecado. Malo porque es conducido por el príncipe de este mundo, dice la Escritura, que es Satanás. Malo porque dice la Escritura que todo designio del pensamiento de todo hombre es de continuo solamente el mal. Y dice el Señor, yo te he rescatado de ese presente siglo malo. Y para decirlo de otra manera, no solo nos saca de una generación caída en pecado, sino que nos traslada a otro lugar, nos traslada al reino de su Hijo, y lo veremos en un momento más adelante. Y aunque estamos en este mundo y bajo este siglo malo, no somos de este siglo ni de este mundo. Él nos ha comprado, adquirido y libertado del presente siglo malo. El siglo malo en el cual a veces estamos demasiado agarrados a este siglo malo. Que no queremos que pase este siglo malo. Que cuando pensamos en guerras, cuando pensamos en que va a venir el fin del mundo, se estremecen los corazones porque sabes que no hemos entendido de dónde somos. Él nos ha librado del presente siglo malo. Él nos ha librado de la maldición que fue impuesta por la ley. Dice Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice ahí mismo adelantito. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Es decir, ¿la ley de Dios es maldita o es mala? No, pero se convirtió en nuestra condena, porque la ley nos hace saber que somos infractores delante de Dios. Entonces la ley se volvió en maldición para nosotros. No porque la ley, luego explica Pablo, sea mala, porque Dios la establece, muestra el carácter de Dios, sino porque somos pecadores, vendidos al pecado, y por tanto la ley se vuelve nuestro adversario. Nos redimió, dice, de la maldición de la ley. Y luego vea lo que dice. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. El Señor Jesucristo fue colgado en un madero, como la ley lo decía, fue tratado como malhechor, dice la Escritura. Él nos libró de la maldición impuesta por la ley a causa obviamente de nuestro pecado. Nos libra, dos cosas más aquí, del reino de perversidad y nos traslada al reino de Dios. Mira Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Porque Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Interesante. Habla de dos imperios.
habla de un imperio y lo llama el dominio de las tinieblas. En ese imperio, Satanás es el rey, ¿verdad? El regente allí. Los demonios y el pecado, ¿verdad? Es la forma de vida de ese reino. Y dice ahí que nos libra de ese dominio, nos liberta de la esclavitud del pecado, pero no nos deja en libertad para hacer lo que nos plazca. Dice que nos traslada a otro reino. No nos deja como ermitaños en medio de dos reinos, ¿verdad? De esos que andan a veces con algún problema, ¿verdad? Circulando por medio de las carreteras, sin lugar fijo, moviéndose de un lado a otro. No somos eso. No nos liberó de una cuestión para soltarnos a nuestra suerte. Él nos libera y nos pasa a su reino, en el cual nos convertimos en súbditos de un nuevo rey. No para que vivas como a ti y a mí nos plazca, sino para que vivas como un siervo de Cristo. Nos traslada, dice, al reino. 1:13 de su Hijo amado. Y 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Lo veremos también un poquito más adelante. Cuando dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice esto, hermanos, podríamos hablarlo en dos aspectos. Está hablando a creyentes y no creyentes. La Escritura siempre habla de esta forma, en el sentido de que puede ser comprensible, ¿verdad? A dos tipos de personas. Cuando Cristo dice, mira, no te afanes por tu vida, por qué comerás, qué beberás, por el vestido y todas estas cosas en las cuales el mundo se afana, o en las cuales estás afanado, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Tú por naturaleza sirves a las cosas creadas, porque estás caído en pecado. Sirves al trabajo, sirves a la ropa, sirves al dinero, sirves a los afanes, sirves a los placeres. Por naturaleza estás esclavizado en esa nación, por decirlo de alguna manera. Pero luego dice, busca primeramente el reino de Dios. Implica que para los no creyentes entiendan que hay algo más allá, que hay otra forma de vida, que hay otro rey y otro imperio en el cual es Cristo el que reina. Y dice, busca, ten la intención de buscar al Señor. Nada más que por causa de nuestro pecado estamos muy cómodos en la vida de este siglo. Pero hermanos, para el creyente, tú ya fuiste trasladado a ese reino. Lo que está diciendo el Señor, busca el reino de Dios, no es que dónde está, es que vivas para ese reino. Es que se convierta en tu prioridad. Es que no sea la ropa, el dinero y las demás cosas las que ganan tu mente, sino agradar y servir al Rey que reina en el reino en el cual has sido puesto. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia para el creyente. No está afuera, no tienes que salir a algún lugar. Él te ha trasladado a su propio reino para que le sirvas. Estás viviendo de manera que honres y des gloria a tu Rey. ¿Recuerdas jueves? Ninguno puede servir a dos señores. Amarás a uno, menospreciarás a otro. Tienes que analizar qué es lo que tu ojo, por decirlo en mis palabras, qué es lo que te llena el ojo en tu vida. Porque ese es tu tesoro y ese es el reino que estás siguiendo. Él nos ha liberado de todas estas cosas, del pecado. Por así decirlo, el pecado es el amo y nosotros o la humanidad somos esclavos. Y ese amo llamado pecado demandaba por su rescate un pago para su liberación. Recuerda que la idea es un esclavo que está siendo vendido y llega otro y lo compra, pero lo compra para poseerlo y dejarlo libre. Entonces, ese que negocia, ¿verdad?, con el esclavo, que son la humanidad, es el pecado. Y se demanda un rescate, un pago para su liberación. Ese pago era la sangre justa del amado, del cual ahora
Cuando hemos recibido, o sea, se ha dado ese pago, ahora somos esclavos. Ve Romanos 6:18, por favor. Romanos 6:18. ¿Listos? Les voy a pedir que ustedes lean fuerte en su Biblia, como lo tienen allí. Romanos 6:18. ¿Listos? Fuerte, hermanos, dice. ¿Y a que no sabes qué significa esa palabra siervo? No digo, sí lo sabes, pero lo digo de manera sarcástica, no. Bueno, no importa cómo lo diga, pero sí me entendieron. Esclavo. Fuiste libertado del pecado, viniste a ser siervo, esclavo de la justicia, ahora vives para eso. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Y es que tenemos que entender cómo es el diseño de la creación y su propósito. Todo lo creado fue creado para servir, incluidos tú y yo. Fuimos creados para servir. A causa del pecado servimos al pecado, pero fuimos creados para servir. O sirves al pecado o sirves al que te creó. Fuiste creado para servir. O sirves a las criaturas, y esto implica no que el trabajo, la escuela, el hogar, los hijos, los padres sean malos, obviamente no, pero son criaturas. Y todas las criaturas fueron creadas para servir a Dios. El pecado ha corrompido todo el funcionamiento como debiera ser. Pero ahora que tú has venido por medio de Cristo, has sido rescatado, has sido comprado, tu condición y diseño siguen permanente. Has sido creado para servir y adorar o a Dios o a cualquier otro amo. Aunque no sea propiamente algo pecaminoso, tú puedes estar sirviendo a alguna cosa creada. Puedes vivir para tu esposa. Y esto no contradice lo que hemos aprendido en matrimonios. Puedes vivir para tu esposa. El problema es que ella es creada. Ella es creación. Y si sirves a ella en un sentido, como la Escritura lo dice, amas más que a Dios, no estás amando a Dios en absoluto. Para nosotros todo parte de amar y servir a nuestro amo, que es Cristo. Y de ahí todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, lo haremos para su honra y gloria. Amaremos correctamente, trabajaremos correctamente, estudiaremos correctamente. Esto no quiere decir que serás el mejor de la clase. Quiere decir que estás buscando el reino de Dios y su justicia. Hemos sido liberados, hemos sido redimidos por el Señor. Ahora, quiero que hablemos de los resultados de la redención. Existen dos resultados inmediatos que la liberación obrada por el Señor en el creyente produce en él. Dos resultados. El primero, perdón de pecados. El segundo, la provisión de sabiduría espiritual. Vamos a ver el primero de los resultados de la redención, el perdón de pecados. Mira, regresa ahí a Efesios, por favor, y fíjate cómo lo dice el texto. Verso 7. En el amado, tenemos redención mediante su sangre. Se fue el pago. El perdón de pecados, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados. Este término que utiliza el apóstol Pablo, aquí, perdón de pecados, de nuestros pecados, siempre omito lo más importante ahí, nuestros pecados, es una frase común utilizada en el Antiguo Testamento que se refiere a la expiación. Hay que entender un poquito acerca de la expiación. Ve conmigo a Levítico 16, por favor. Levítico 16. Para los efesios, para los judíos que estaban en esa misma iglesia, no era algo desconocido. Obviamente era algo que seguían practicando incluso. Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque en este día, habla de en el mes séptimo a los 16 días del mes,
Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová o delante del Señor. Ese día, hermanos, es el día más importante para los judíos. Es el llamado Yom Kippur. Ese día es el día de la expiación. Una vez al año. ¿Para qué? Dice el texto. Para que sean limpiados todos sus pecados delante del Señor. Entonces, en ese día del Yom Kippur, o de esa día de la redención, ¿verdad? De la expiación, perdón, el día de la expiación, se tomaban 2 machos cabríos, ¿ok? Con las mismas características, perfectos, y se da todas las determinaciones que se tienen que hacer para tomar a esos 2 animales. Se echaban suertes y se elegía a cuál de los 2, ¿verdad?, iba a tener una actividad u otra. Los 2 se iban a ser utilizados, por decirlo así. Se colocaban simbólicamente las manos sobre uno de los machos cabríos y sobre él se confesaban los pecados de todo el pueblo. Se confesaban los pecados del pueblo, se le ponía la mano sobre la cabeza y después ese animal era llevado por una persona y lo dejaban en el desierto para que ese animal se fuera caminando y se perdiera, literalmente se perdiera en el desierto. El otro animal, el segundo, era sacrificado y su sangre derramada y por medio de ella se hacía la expiación porque era el pago demandado por el pecado, la muerte. Eso era lo que simbolizaba este acto. Ahora, nota por favor capítulo 16, versículo 21. Después Aarón, que era el que hacía la expiación, o el sumo sacerdote, pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, no las manos. La idea es que los pecados quedaban sobre él. Es algo simbólico, pero la idea es que quedaban los pecados sobre su cabeza. Y lo enviarán al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. ¿Cuál es la idea? Que los pecados eran alejados y olvidados. Se iban y ya no había memoria de ellos. Para eso era este macho cabrío. Ahora, mira lo que dice el 16:15. Ya después tú puedes leer todo el capítulo para ver cada detalle, pero mira el 16:15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda, es el segundo, por el pecado que es por el pueblo. Y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, estos sacrificios ¿a qué apuntaban? La Escritura nos enseña que ningún sacrificio de animales podía perdonar pecados. Ve conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 10. Hebreos 3. Ok, ahora ando con problemas de coordinación. Es Hebreos 10. ¿Sí les dije 10, verdad? Yo estaba en 3. Ya ven. Es la culpa mía. Hebreos 10, 3, perdón. No 3, 10. Hebreos 10, 3. Y lo tengo bien anotado, pero no sé qué estoy haciendo. Hebreos 10, 3. Note lo que dice, por favor. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Recuerda, lo tenían que hacer el 15 tal mes. Bien. Porque es imposible, es decir, cada año tenían que estar recordando los pecados y haciendo este ritual, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Por lo cual, ve el verso 5. Al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, no ha sido satisfecha la justicia de Dios. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido,
en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, su sacrificio. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Esos sacrificios apuntaban a Cristo. Dicho de otra forma, o aplicando esta imagen, por medio del derramamiento de su sangre. Perdón. Ok, por medio del derramamiento de su sangre, el Señor Jesucristo cancela la deuda del pecado. Como ese macho cabrío, los pecados fueron puestos sobre él. Y al momento de derramar su sangre, entonces toda deuda ha quedado saldada. Se ha satisfecho la justicia de Dios que demandaba la muerte por el pecado. La palabra perdón, que utiliza en Efesios, donde dice para perdón de nuestros pecados, tiene la idea o viene de una palabra que significa enviar lejos, así como el macho cabrío era enviado lejos con los pecados y la culpa. El Señor Jesús ha puesto nuestros pecados y culpa en un lugar tan lejano en donde no pueden ser recordados ni por el mismo Dios. Eso es lo que Él ha hecho. Por su sangre. Hermanos, el Señor Jesucristo cargó mis pecados y culpas, no los de Adán. Luego viene la idea, ¿y por qué si Adán fue el que pecó y él pasó el pecado? No, dice el texto, Él te redime de tus propios pecados. Son tus pecados los que afrentan al Señor. La frase nuestros pecados, dice un autor, un escritor, tiene la idea, o mejor traducido a cómo, nuestros actos deliberados y nuestras desobediencias que afrentan a Dios. Hermanos, ¿qué pecados son los que ha puesto en ese lugar y por los cuales ha pagado por tus pecados? Cada uno de tus pecados. Si tú has venido arrepentido a Cristo, si tú has confiado en Él, Él te ha comprado y te ha redimido y ha perdonado todos tus pecados. Hermanos, ¿qué podemos decir a esto? Ve conmigo a Miqueas capítulo 7 y entenderás lo que el creyente debemos entender y recordar cada día. Miqueas capítulo 7. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. A ver, vuelvo a repetir. Oseas, Joel. ¿Que ya listos? ¿Están ahí? Miqueas capítulo 7, verso 18. Por favor, hermanos, quiero escucharlos fuerte. Ayúdenos a leer. Dice, una vez más, para que todos inicien al mismo tiempo. 18 y 19. Fuerte, dice. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo Como Miqueas habla de una expiación, la cual no se había efectuado de manera histórica todavía. Pero él habla proféticamente del Señor Jesucristo. Él habla de una manera en la cual todos, y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, absolutamente todos los creyentes de toda la historia, los que han confiado en el Señor Jesucristo, apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Y Miqueas lo dice como que ya es un hecho. Has sepultado nuestras iniquidades en el fondo del mar. No habla de que el macho cabrío se los llevó. Entiende Miqueas que habrá una redención completa, real, por medio de un sacrificio, el cual hará que el Señor olvide todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y nos ame y nos reciba. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Hermanos, somos, si has creído en Cristo, si eres redimido, eres perdonado. ¿Qué quiere decir esto?
Hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hermanos, no hay nada que el Señor no haya perdonado ya en nuestras vidas. Absolutamente. Debemos entender, hermanos, si es que eso ha sido en tu vida, que eres perdonado. Romanos 8, por favor, leo yo ahí. Versículos 1 y 2. Por tanto, ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, absolutamente. No habrá, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego da características de estas personas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación. Debemos, hermanos, entonces aprender a vivir confiados a la luz de esta verdad. Ya somos aceptos ante el Padre completamente. Decía Paul Tripp en algunos de los audios que hemos escuchado, no hay nada que puedas hacer para ser más acepto delante de Dios. No lo hay. Ya eres absolutamente acepto porque te han aceptado, has sido aceptado en Cristo. Eso debe erradicar de nosotros algunos aspectos de justicia propia, algunos aspectos de legalismo religioso. Hermano, seamos honestos. Yo soy tan acepto en el momento en que estoy predicando. Y no me malentienda, no voy a hablar de libertinaje. Pero soy tan aceptado cuando estoy predicando como cuando estoy cometiendo algún pecado. Mi hermano que tiene un pecado evidente quizá y que yo siento, ese hermano pecó, no es más acepto que yo ni menos acepto que yo. Decía John MacArthur, no hay cristianos de segunda clase. Y eso nos lleva a evitar el juicio entre los creyentes. Somos aceptos solo por gracia, pero completamente aceptos en Cristo. Ya no hay nada que nos condene. Y no podemos ser más aceptos a Dios. No podemos ser más amados por Dios. No podemos ser más perdonados por Dios. Todo ha sido hecho en Cristo. Todo. Eso debiera traernos una confianza y seguridad. No para hacer nuestros placeres y voluntades, sino para vivir como aceptos delante del Padre. Esto nos motiva a la santificación progresiva. Esto nos motiva a pedir perdón de una manera diaria. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque toda la redención ha sido realizada, el pecado sigue afectando nuestra conciencia diariamente, sigue afectando nuestra comunión con el Padre diariamente y sigue afectando nuestra comunión y aceptación entre los creyentes. El pecado sigue causando estragos en nuestras vidas. Por eso, diariamente yo debo venir al Señor y reconocer delante de Él mis pecados y solicitar su gracia para vivir en esta vida. Pero yo ya soy acepto en Cristo. Mira lo que dice el pasaje que leíamos hace un momento en la lectura. Primera de Juan capítulo 2. Somos perdonados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, para iniciar, ¿a quién le habla? Presta atención. El anciano, el apóstol Juan, así se dirigía con amor a los creyentes, a la iglesia de Cristo, como hijitos. Hijitos míos, les escribo estas cosas, mira, para que no pequen. El que entiendas que has sido perdonado, voy a tener que regresar un poquito allí, mira ahí en tu Biblia el 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, soy perdonado y dice en el 2:1, te escribo para que no peques. El Señor Jesucristo en cuántas ocasiones les dijo,
vete, tu fe te ha salvado, pero vete y no peques más. El entender que he sido perdonado motiva mi santificación diaria. El entender que soy perdonado motiva el poner mis ojos en el reino en el cual ahora habito. El entender que soy perdonado me ayuda a poder amar correctamente a los demás. Porque yo no soy digno de ser amado, pero Él me ha amado y yo debo amar como Cristo me amó. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, de una manera, dice el apóstol Juan, como ya fuiste perdonado, no va a pasar, ¿verdad? El Señor, el Padre, ha olvidado ya nuestros pecados. Pero si hubiera la posibilidad de que, a ver, ¿qué está haciendo Él? Es un pecador. Dice, Cristo está diciendo, ya pagué por Él. Ya lo rescaté. Ya lo salvé. Ya no hay nada que yo pueda hacer que me aleje de la aceptación del Padre. Absolutamente nada. Quiero dar una pequeña aplicación aquí que viene a mi mente. ¿Qué pasa con la iglesia cuando hay disciplina, cuando alguien es expulsado de la iglesia? Pregunta, ¿hay algún pecado que no pueda ser perdonado? ¿Lo hay? ¿Hay algún pecado que pueda hacer que una persona quede descalificada de formar parte de la iglesia? ¿Lo hay? No. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Dice la Escritura, si una persona persiste en su pecado y no lo quiere abandonar, no se junten con él, es la expulsión. Pero cuando esa persona se arrepiente, debemos aceptarla, amarla y edificarla, como cualquier persona que ha sido redimida, porque no hay pecado que no haya sido perdonado por Cristo. Es hermoso entender que soy perdonado. ¿Cuál es la proporción de este perdón? Dice Efesios, donde estamos. Él nos ha perdonado según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. El alcance de ese perdón es tan amplio como la gracia, las riquezas de su gracia, una gracia que dice ha amontonado sobre nosotros. ¿Por qué tanto énfasis en esta frase? Porque el perdón es absoluto, porque su gracia es infinita para con sus elegidos. Dice John MacArthur al respecto: no tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado alguna vez sobrepase el perdón que Dios nos extiende en su gracia. Vuelvo a leer. No tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado alguna vez sobrepase el perdón que Dios nos extiende en su gracia. Lo cierto es que no podemos pecar más allá del alcance de la gracia de Dios, ya que por perverso y extenso que sea o pueda llegar a ser nuestro pecado, nunca se acercará en magnitud a la grandeza de su gracia. Hermanos, tenemos un perdón infinito. Por tanto, aunque hayas pecado, aunque yo haya pecado en algún aspecto, aunque estemos derrotados en algún área en nuestra vida, aunque haya un momento de realmente sentirnos solos, abandonados, indignos delante del Señor, recuerda que siempre lo hemos sido, pero que ahora somos dignos y aceptados por Cristo y amados por el Padre. Ahora, ¿cuál es el punto? No debemos tener estos pensamientos. Debemos, por tanto, y podemos acercarnos al trono de la gracia porque tenemos perdón infinito. Dice en Hebreos 4:16, acercaos al trono de la gracia. Pero ¿cómo dice? Confiadamente, porque no hay pecado, falta, equivocación que Él no haya ya alcanzado por medio de su gracia para perdonarlo. Es una mentira de Satanás. Es una mentira de nuestro propio corazón pecaminoso, que cuando hemos pecado comenzamos a alejarnos y comenzamos a caer. Y ahí es donde llama a la iglesia y le dice: iglesia, tu hermano es de sumo valor, repréndelo. ¿Por qué? Dice, si te oyere has ganado a tu hermano.
Es tan valioso como un tesoro y tienes que hacer algo por él, porque empezamos a ver cómo comienzan a dar pasos que se alejan de la comunión del Señor, de la comunión con la iglesia, de la comunión en todos los sentidos, aún en sus propias vidas, y no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Díselo, porque está engañado. Si es creyente, está engañado en que no puede acercarse al Señor, y hay gracia suficiente en el perdón que Él nos ha dado. Acércate confiadamente, hermanos. Esto lo practicamos cada día. No es cierto que hay días en que es que no puedo orar. O sea, ¿cómo le puedo decir? Yo sé que reaccioné mal. Yo sé que nuestro orgullo ahí también, ¿verdad? Me vi mal, hice cosas mal, he pecado. Acerquémonos confiadamente y recuerda estas palabras delante del trono del Señor. Soy perdonado por tu gracia. Tenemos un perdón infinito. Un resultado, el primer resultado de la redención mencionado en Efesios, relacionado con la redención, es el perdón. Y lo segundo, hermanos, el segundo resultado es sabiduría e inteligencia. Regresa a Efesios, por favor. Sabiduría e inteligencia. A ver, no malentendamos acá. Para desinflarnos el ego, a los creyentes, siempre va a haber alguien que haga mejor las cosas que tú y que yo. ¿Sí? Siempre. Aunque soy creyente, aunque eres creyente. Va a haber alguien que es más capacitado en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en las decisiones, en el gobierno, en muchas cosas. Porque muchas veces se explica como que eres creyente y entonces eres hijo de Dios, entonces debes ser el mejor. Ten cuidado con la parte que promueve, ¿verdad?, el egoísmo, la autosuficiencia, porque no es así, de ninguna manera es así. Hay siempre alguien que estará y será mejor que nosotros. Pero nota Efesios capítulo 1, verso 7, que dice allí, el verso 8, que ha hecho abundar para con nosotros, refiriéndose a su gracia, en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras, a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso lo veremos la próxima semana. Pero dice aquí que en su gracia, esa que nos ha otorgado el perdón, también nos ha otorgado toda sabiduría y discernimiento. Toda sabiduría y discernimiento. Esta palabra sabiduría, la normal, Sofía, pero implica comprender, discernir todo aquello relacionado con la verdad con respecto a las cosas de Dios. Es una sabiduría enfocada en comprender qué dice Dios y qué demanda Dios. Cuáles son los metas de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios en todo el universo. ¿Cuál es eso? La sabiduría nos hace entenderlo. Y la inteligencia implica o se refiere a la aplicación de esas verdades para la vida práctica. Nos ha dado, por decirlo así de manera muy sencilla, poder comprender y poder practicar de manera correcta. Por medio de la misma gracia infinita que nos ha perdonado, tenemos estas dos cosas. Hermanos, Dios no solo nos perdona, alejando el pecado de nosotros, limpiando nuestras conciencias de que ya no hay culpa por la cual debemos pagar, sino que también nos capacita por medio de la misma abundante gracia y nos capacita con todo lo que necesitamos para la vida de aquí y ahora. Nos capacita para comprender su palabra y toda verdad última del Señor y capacidad para llevarla a cabo y obedecerla. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 6, por favor. Mira. Es un resultado de la redención por medio de la gracia. Pero mira por favor cómo esto está relacionado con nuestra madurez realmente como creyente. Primero a los Corintios 2:6.
Dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero no sabiduría, una sabiduría de este siglo. A ver, una pausa, ni de los gobernantes de este siglo. No es la sabiduría en que la política, las matemáticas, la física, la química, porque no es necesario la redención para ser sabio en esas cosas. De hecho, los más grandes pensadores en este sentido se declaran ateos, muchos de ellos. Dice, no la sabiduría de este siglo, sino, dice enseguida, sino que hablamos, el verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Es decir, cuando habla de misterio, hermanos, no es de que hablamos cosas raras y salimos llenos de humo de la cabeza, sino que eran las cosas que desde la antigüedad se habían mencionado, pero no se entendían, no se había revelado cómo iban a funcionar. Dice, ahora, en el presente siglo, el Espíritu dentro de ti, la gracia de Dios te otorga la sabiduría para comprender cuál era el plan de Dios en todo el plan de redención. Ahora entiendes por qué de todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Esa es la sabiduría. Sabiduría oculta en misterio, dice, para que la predestinó para nuestra gloria. Es cuando el Señor Jesucristo dice, Señor, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Y sabes a quién se refería? Utilizando de ejemplo a jóvenes, a los creyentes. La gente se sorprendía, dice, porque veían a Pedro, que era sin letras y del vulgo, y predicaba de una manera tan poderosa que todos temblaban y decían, ¿qué haremos? Porque hemos matado al autor de la vida. ¿Y cómo predica este hombre de esa manera? ¿Y cómo entiende a Dios de esa manera? ¿Y cómo practica lo que escucha de esa manera? Si no tiene la preparación que otros tienen. Gracias, Señor, te alabo, porque le escondiste de los sabios y entendidos y se las has entregado a estos. Para nuestra gloria. No te sorprendas que tu ser querido, familiar, amigo, que pueda parecer muy entendido, inteligente en las cosas que hace, cuando le hables de la Escritura le parezca torpeza. Y diga, ¿y eso qué? O sea, no le entiendo. ¿Cómo? Si eres tan inteligente. No lo vamos a decir, ¿verdad? Pero entendemos que es porque solo por medio de la sabiduría que Dios da en la gracia a su pueblo es que se comprenden las cosas. Verso 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ve al verso 10 conmigo. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Todo lo que escribieron los apóstoles y que ahora nosotros entendemos, provino de la mente de Dios, dada por el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 12, y nosotros, los creyentes, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Luego vea el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hermanos, ¿comprendes lo que el Señor ha hecho a tu favor? Es a través de su palabra. ¿Quién eres? Tu identidad, la obra de Cristo en tu vida, su reinado sobre tu vida, lo que Él te promete para la eternidad. Créeme, por favor, hermanos. Créeme que si realmente lo atesoras y puedes clamar al Señor y decir, gracias Dios por esto, y entenderlo, y esto te trae paz, créeme que no es porque eres bien inteligente en el sentido humano. Es porque el Señor te ha provisto en su gracia la sabiduría para comprenderlo. Y créeme otra cosa, puedes pasar la vida en una iglesia oyendo predicación tras predicación y no llegar al entendimiento de las cosas y por lo tanto no llegar a la práctica de las cosas correctas si no tienes el Espíritu de Dios.
Es un acto de su gracia a los elegidos, redimidos, perdonados sus pecados, que les otorga sabiduría e inteligencia para comprender y vivir la vida cristiana. No es los años. Platicábamos con mi hermano Fernando y decíamos, y es cierto, no es los años. No es los años. Y en su gracia Él nos dará diferentes capacidades, pero Él nos hace entenderle. Y por ello, hermanos, Él nos llama a la diligencia y no a una vida necia. Ve conmigo a Efesios, ahí, capítulo 5. Qué hermoso que el Señor no nos deje incompletos, ¿no? ¿Te imaginas si somos perdonados y todo ha sido quitado, ya no hay culpa, ya no hay nada? Sale, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Y no es así. Él agarra y dice, ahora te doy sabiduría e inteligencia para que vivas de manera correcta. Fíjate lo que dice Efesios 5:15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Pero ya soy perdonado. Sí, pero tienes la sabiduría e inteligencia del Señor. Sabes lo que tienes que hacer y la capacidad para hacerlo. Ten cuidado cómo andas. No como necios, insensatos, aquellos que no tienen ¿qué? Sabiduría. No tienen el Espíritu Santo, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en el siglo malo, pero no somos de este siglo malo. Aprovecha el tiempo. Y por eso en 1 de Pedro 1, 3 al 11, no lo voy a leer ya completo, pero solo menciono. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa nos han sido dadas, ya te dio el perdón. Por medio de su gracia te da sabiduría e inteligencia. Todo lo que necesitas te es otorgado. Entonces, añade a tu vida. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor, a la paciencia fe. Afecto fraternal y al afecto fraternal amor, me faltó una. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no estarán ociosos ni sin fruto en cuanto a la vida que el Señor Jesucristo quiere. Por tanto, con toda diligencia esfuércense por hacer visible su salvación y elección. Tenemos, hermanos, que vivir para el reino de Dios. Así como el perdón diario, también debemos buscar la sabiduría diariamente. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Cuando digo buscar la sabiduría, no es toma libros y lee muchos libros. Te falta sabiduría para entender lo que Dios dice. Pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche te será dada, pero pide con fe. Dios es bendito por lo que hace en su iglesia. Nos ha redimido. En esa redención nos ha liberado de la esclavitud, nos perdona los pecados y nos otorga lo necesario para entender y vivir la vida que a Él le agrada. Es por eso, hermanos, que la vida cristiana no es difícil. Porque sin Cristo simplemente no sería difícil, sería imposible. Pero Él te ha otorgado lo que necesitas. Gracias a Dios, bendito es por lo que Él hace. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Mi Dios, que podamos entender para no vivir vidas atadas a temores injustificados, porque Tú nos has perdonado, salvado. Porque todos nuestros pecados han sido llevados tan lejos que ni Tú los recordarás jamás por la eternidad. Ayúdanos a entender que yo no puedo ser ya más acepto delante de Ti, sino que Tú me has otorgado toda aceptación a Tus hijos, le has otorgado toda aceptación, no por nuestra obra ni porque lo merezcamos, sino por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque has dado tanta gracia, gracia sobre gracia a nuestras vidas. Tenemos una vida que vivir, en la cual necesitamos glorificarte por medio de lo que hacemos, por medio de lo que comemos, por medio de lo que decidimos, por medio de lo que sentimos y cómo actuamos. Señor,
Danos tu gracia, sabiduría, inteligencia para vivir la vida cristiana que te dé honra y gloria, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Por eso te alabamos confiadamente y oramos a ti confiadamente. Eres nuestro Padre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.